amigos? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que puedes encontrar toda la información del coaching empresarial en mi página consultorioempresarial.com.mx. Ahí vas a encontrar todas mis redes y en ellas decenas de tips para manejo de negocio que te van a ayudar para crecer como empresario. Bienvenido a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario. Vamos a hablar sobre liderazgo, vamos a hablar sobre equipo y salud mental, pero, ojo, lo vamos a hacer desde una perspectiva muy profesional, muy personal, elaborada, trabajada, con muchos años de experiencia, a través de un expansor, le vamos a llamar así, como expansor de conciencia emocional, escritor y divulgador de neurociencias. Nos acompaña el día de hoy Roberto Montaño Thompson. Él es especialista en este tema. Fíjense cómo tocamos un tema extraño, expansor de conciencia. Me encanta y nos vas a tener que platicar de esto, estimado Roberto. Bienvenido. Gracias. Pues listo, vamos a platicar, no sin antes presentarte con nuestra audiencia. Es importante que sepan quién es Roberto Montaño y Thompson. Platícanos un poco sobre tu semblanza para empezar a sintonizarnos y vamos a hablar de estos temas que desde tu punto de vista sin duda resultan extraordinariamente atractivos, estimado Roberto. Claro que sí, Alejandro, con muchísimo gusto. Bueno, en mi caso particular, empecé como emprendedor y en algún momento empresario. En algún punto también, al igual que tú, me certifiqué como coach ejecutivo y me involucré con todos estos temas de lo que es la neurociencia. Y en el momento en que uno se da cuenta del papel específico, del peso específico que juegan las emociones en todo el ámbito de negocios, la realidad es que uno dice, caray, algo andamos haciendo mal, ¿no? Se le pone muy poca atención, le ponemos poco énfasis en todos lados a este aspecto, ¿no? Como si fuera humano. Algo que se pudiera posponer y dejar a un lado, ¿cierto? Es una equivocación absoluta. O incluso ignorar, ¿no? Una de las cosas que con más frecuencia he visto yo en las empresas es esta creencia absurda, ¿no? De que el empleado o incluso el mismo empresario, ¿no? El mismo dueño del negocio puede así como metamorfosearse, ¿no? Y entonces, cruzando la puerta, me quito la gorrita de Alejandro, de Roberto, de quien sea, y entonces ahora soy el jefe o soy el empleado y nada de mi vida personal entra a este espacio y entonces yo me puedo enfocar y concentrar al 100% sin importar lo que esté sucediendo en mi vida personal. Aparentemente. Y no es cierto. Correcto. Eso no funciona así, ¿no? Entonces, incluso ayer tuve la oportunidad de estar en una empresa dándoles justamente un acompañamiento a las mujeres por aquello del 8 de marzo, ¿no? De la empresa. Y era parte de lo que les platicaba, ¿no? Evidentemente, pues surge este tema, ¿no? La mayoría de ellas, pues, en puestos directivos, en puestos importantes dentro de la empresa. Y ya, pues, tristemente, ¿no? Como nos suele pasar a varios, ya con un divorcio a cuestas, ¿no? Y era una de las cosas que les planteaba. ¿Te has puesto a pensar que tu divorcio le costó a la empresa? La realidad es esa. No lo pensamos, pero es cierto. Incluso si eres un empleado, la realidad es que al pasar por una situación crítica en tu vida particular y personal, vas a tener menos recursos mentales. La realidad es, vas a traer poco enfoque, vas a tener problemas de memoria, de concentración, tu rendimiento va a disminuir. Eso lo va a pagar la empresa, porque no vas a estar al nivel al que sueles estar. Y sin embargo a la gente le apanica hablar de emociones durante el lapso, digamos, de tiempo, ¿no? Durante el horario de trabajo. Necesitamos aprender a meter esto.
Entonces, bueno, volviendo un poquito a esta semblanza, estando justamente en esa primera certificación como coach, Alejandro, empecé a escribir mi primer libro centrado en la relación de pareja, justamente por esto. Me parece que normalmente el ámbito laboral, profesional, suele ser muy invasivo con la vida privada, particularmente con la relación de pareja, ¿no? Y esto lo vemos en la cantidad de divorcios que tenemos entre ejecutivos, en donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a encontrarme todas estas corrientes maravillosas de neurociencias y me seguí. Y la verdad es que, bueno, han sido 20 años muy intensos, muy interesantes y sobre todo muy ilustrativos. Estas neurociencias, estimado Roberto, estamos hablando de una base científica, de un estudio en el cual podemos adentrarnos para poder entender el comportamiento humano. Ese comportamiento no solo se limita a expresiones mentales, ¿verdad? Es decir, de terrenos exclusivamente del proceso mental, sino que son influenciadas por procesos biológicos que suceden dentro de nuestro cuerpo y que van determinando, van condicionando nuestra conducta, la cual impacta a todos los ámbitos en los que estemos expuestos, como pudiera ser la familia, como pudiera ser el círculo social, donde nos estamos moviendo, y como pudiera ser sin duda el ámbito del trabajo, ¿no? La empresa, en la cual no nada más la empresa como tal se afectan los compañeros de trabajo, se afectan los jefes, las personas directas con las que uno está trabajando y se afecta el rendimiento personal, que pudiera ser o no esto consciente. Hablas tú de una expansión de conciencia que me va a dar mucho gusto, si me lo permites, el que lo podamos explicar. No sé si antes tenemos que pasar, amigos, a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para que nos expliques este término de expansor de conciencia, cómo lo abordas tú y por qué lo estás utilizando de esa manera, estimado Roberto. Vamos a mensajes y regresamos en unos minutitos. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyam.mx. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro. Te recuerdo todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y los viernes de 12 a 1. Tienes una cita aquí con el conocimiento empresarial. Y también te recuerdo que Proyéctate Radio es una estación
que transmite a nivel mundial. Como somos una estación digital, nos oyen en todos lados, obviamente en la Ciudad de México, en todos los estados de la República, en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, nos han llamado de Panamá, Brasil, Bolivia, hemos tenido muy buena participación y te invito a ti que también si te quieres comunicar con nosotros, si quieres participar en este programa, ahí métete a proyectaterradio.com, hay una opción que dice chat y puedes participar haciendo y formulando tus preguntas aquí con nuestro invitado de lujo, estimado Roberto, bienvenido nuevamente. Roberto nos está platicando sobre un tema específico que tiene que ver con la expansión también de la conciencia. Platícanos qué significa esto para ti, por qué te presentas de esta manera, como un expansor. Fíjate que una de las cosas que se comenzó a volver evidente para mí conforme iba yo en este viaje del coaching ejecutivo como tal, era justamente la ausencia de conciencia acerca de la respuesta emocional. Dentro de lo que yo he trabajado y los siguientes libros que fui yo escribiendo, que son digitales y están accesibles para cualquiera en la plataforma de BookBoon, ya pondremos por ahí las si estás de acuerdo las referencias, pero fue justamente el encontrar esto que comentabas, ¿no? Todos los estudios, todos los análisis, muchos de ellos incluso a nivel clínico, acerca de lo que es el proceso emocional, contra lo que la inmensa mayoría de la población asume, cree, piensa. El cerebro tiene un proceso emocional, es decir, yo no respondo con una emoción en una situación determinada por casualidad. No es porque, es que esto es en automático, así me sentí y entonces así respondo. Hay una estructura dentro de la mente, ¿no? Para darle un proceso muy ordenado, muy específico, secuencial, invariablemente, para responder emocionalmente en una situación determinada. Pero no los conocemos, no lo sabemos. Entonces asumimos que respondemos de esta manera emocional naturalmente, pero porque así se me da. Pero no es producto de la generación espontánea. Exactamente. Entonces, hubo un punto en el que digo, desafortunadamente, mi experiencia es, actualmente hemos caído, digo, perdón por el término, pero creo que es el que mejor lo describe, ¿no? En una prostitución del término de coach. Desafortunadamente es un término que se ha manoseado demasiado y tristemente no todos quienes se presentan como coaches tienen los avales, tienen el conocimiento, la experiencia para utilizar el término. Y esto pues, nos ha llevado a que muchas veces las empresas desconfíen cuando llegas con el término, ¿no? Te dicen, a ver, espérame, ¿no? Yo conozco uno que hace igual que tú y es coach y puede ser coach de lo que sea y quién sabe si realmente no, bueno, mira, para mí el ejemplo más cómico que me he encontrado, ¿no? Fue un día así, no, esto fue genial. Un día llego con un cliente y me dice, oye, acabo de mandar a hacer empaques de cartón, ¿no? Para unos regalos, porque era el aniversario de la empresa, iban a darle, ya sabes, a los clientes y demás. Y me dice, no me vas a creer lo que me pasó. Y me extiende la tarjeta de presentación del cuate que le vendió el cartón, ¿no? Y le ayudó a diseñar las cajas y todo. Y resulta con que el hombre aquel se presentaba como un coach en soluciones de cartón. Oh, y uno, wow, ¿no? Eso. ¿Qué dices? O sea, esto ya es demasiado. Justamente después sí, no, dices ya, no, ya fue demasiado. Ya forma parte esto, sí. del entretenimiento ya. Exacto, con mucho, ¿no? Sentido del humor. Sí, no, yo dije esto ya suena chunga, no, esto ya es cotorreo, no puede ser, ¿no? Ahí fue justamente cuando yo decidí que necesitaba un término distinto, ¿no? Me queda claro que pues parte de nuestro trabajo es facilitar un proceso,
en mi caso, en el momento en que yo entendí y empecé a descubrir todo este proceso emocional y se fue estructurando lo que terminó siendo el modelo que desarrollé para el cambio conductual, ahí fue donde dije, realmente lo que yo estoy haciendo es ampliando la conciencia emocional de la gente, ¿no? Del emprendedor, del empresario, del director. Entonces fue donde surgió esta idea de un expansor de conciencia emocional. La realidad es, tenemos muy poca conciencia sobre nuestra propia emocionalidad, porque además todavía en una sociedad como la nuestra es tabú. Hablar de emociones y de que puedo, bueno, en el trabajo prohibidísimo, ¿no? Espérate, ¿cómo que digo, a lo mejor si te enojas y eres el jefe y avientas dos o tres cosas, pues bueno, igual y nadie va a rezongar, pues porque eres el jefe, ¿no? Pero no está bien visto. O sea, la realidad es que tú tengas un pico emocional dentro de la profesión, del ámbito laboral, no es bien visto por nadie. Y de hecho la realidad es, nos suele jugar en contra, estés en el ámbito que estés, ¿no? En el momento en que yo me engancho en un exabrupto emocional, estoy perdiendo un montón de recursos mentales, ¿no? Hay un ejercicio muy interesante que se me vino a la mente, estimado Roberto, que lo utilizamos en el coaching, le llamamos WIFL, ¿no? What I feel like express, es decir, lo que me gustaría expresar, ¿no? Y de pronto se le da la oportunidad a que el equipo exprese algún tipo de sentimiento, sensación, cómo te sientes hoy, y tiene sus límites, porque efectivamente no hay ya zonas y hay bordes personales que no es inclusive conveniente el compartirlos porque son de tema personal. Sin embargo, si se enfocan en la parte laboral, pudiera llegar a ser útil, pero hay que saberlo trabajar. Como bien dices tú, me queda muy claro que esto no es algo que se pueda llevar a cabo sin una asistencia, sin un objetivo y un propósito muy bien claro y muy bien enfocado, porque se te puede desbordar y puede resultarte inclusive hasta como un arma de dos filos. No sé si tú estás de acuerdo. Por supuesto, es contraproducente, pero contraproducente y no. La realidad es cuando yo he entrado a dar este tipo de talleres en empresas, una de las cosas que yo platico y aclaro desde que entro es, hay un amplio margen de posibilidades de que la inmensa mayoría del equipo se te baje del barco. O sea, la realidad es cuando empiezas a cuestionar a la gente sobre su verdadero motivo para estar en un lugar y te das cuenta de que la inmensa mayoría del equipo en una empresa está por el cheque, es decir, el pago, ¿no? Es el soborno económico. Te pago para que trabajes. Que te quedes, para que trabajes. Pues, ¿para qué te quiero aquí? No sientes el trabajo como algo propio, como algo que sea placentero, como algo que realmente quieras seguir haciendo. Entonces, y que te lleve inclusive a tus metas personales, así a tu es. propósito. Es un vehículo que debe de llevarte con mayor facilidad a en esa dirección, ¿cierto? Exactamente, y aquí es en donde empieza el problema, porque entonces no. Resulta con que por el contrario vivo en una tensión constante porque mi vida personal está contrapuesta a mi labor profesional. Y entonces entro en conflicto todos los días, ¿no? Tengo a mi pareja o a la familia renegando porque no estoy en casa, porque no asisto, porque estoy, pues vaya, fuera de la sintonía del resto de la familia, pero al mismo tiempo estoy en el trabajo y no traigo todos los recursos, no estoy concentrado como debo, en fin. Hay este conflicto entre los dos ámbitos y esto nos resta. Y Roberto, qué interesante para nuestra audiencia el poder entender cómo empieza a influir esta situación en la productividad en la propia empresa. Si yo estoy de malas, si yo estoy deprimido, si yo traigo angustias y preocupaciones y mortificaciones que además no las puedo separar del ámbito del trabajo al de la casa, lo llevo a la casa, empiezo a somatizar. Claro. Y empieza a reaccionar, y ahí es en donde entran las neurociencias. Me gustaría que le platiques a nuestra audiencia cómo empieza a construirse una condición física que se refleja, ¿no?, en el trabajo, este tipo de
divergencias, ¿verdad?, que hay entre los colaboradores de una empresa y la propia empresa. Pues mira, la realidad es, dentro del proceso todo empieza justamente por las creencias, por el pensamiento. ¿Qué es lo que yo pienso, qué es lo correcto acerca de mi proceso laboral, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en este proceso conflictivo y conflictuado, ¿no?, de una forma o de otra, no encuentro los medios ni los recursos para tener una vida balanceada, equilibrada, armónica, ¿no? Pues resulta con que, en efecto, empiezo a vivir en estrés. Y este tipo de creencias de que no soy suficiente, de que las cosas se me están yendo de control, de los problemas personales, con los problemas laborales, con, vaya, todo lo que suele darse, esto va a disparar los niveles de ciertos neurotransmisores, esto es bioquímica pura, en mi cerebro. Entonces seguramente voy a empezar a tener altos niveles, por ejemplo, de dopamina o de cortisol o de adrenalina. Esto me va a volver mucho más combativo, ¿no?, mucho más competitivo, pero también más irracional. Mis niveles de satisfacción van a ser inalcanzables. Entonces me vuelvo perfeccionista, exigente, en fin. Pero esto además pues, me mantiene unos niveles muy altos de estos neurotransmisores y empiezo a tener problemas en todos los sistemas. Estos neurotransmisores controlan todos los sistemas físicos del cuerpo. Entonces, si padeces de gastritis o de colitis nerviosa, ¿no?, estos problemas de inflamación en el vientre, de estreñimiento, ¿no?, o problemas digestivos en general, tiene que ver con esto. Insomnios, problemas cardiovasculares, ¿no?, alteraciones de los ciclos del sueño, incluso del alimento, ¿no? A lo mejor resulta con que dejo de comer y empiezo a subir de peso, ¿no? O por el contrario, ¿no?, como loco, pero no subo de peso. Traigo una serie de desbalances muy extraños dentro del cuerpo y esto va a terminar mandándome al hospital, tarde o temprano. De hecho, un poquito siguiendo lo que comentabas, ¿no? Hay una serie de estudios, por ejemplo, que te ligan no solamente estos males, ¿no?, estos costos escondidos en cuanto a salud médica, ¿no?, por parte de la gente que vivimos en este ritmo y en este estrés, sino también incluso lo que afecta en la empresa a la rentabilidad. Y estamos hablando de rotación de personal, ausentismo, presentismo, estamos hablando de merma en los procesos de producción, ¿no? Retrabajos, estamos hablando de mal servicio al cliente, a los proveedores, que ahí también tienes rotación y también te cuesta. En fin, hay un montón de cosas, ¿no? Por no hablar de los conflictos internos en la cultura organizacional de la empresa. Si alguien está de malas, ¿no?, y tiene motivos para estarlo, ¿no? No vamos a señalar, claro, que se trate de un defecto, simplemente es una manifestación, una consecuencia de condiciones que está viviendo y está de malas, ¿verdad? Y entonces hay un maltrato hacia un cliente, hay un maltrato hacia una circunstancia o hacia un compañero, ¿verdad?, dentro de la empresa, y esto puede inclusive convertirse, estimado Roberto, en padecimientos crónicos, claro, que se convierten de pronto hasta en unos estilos de liderazgo y estilos de dirección, ¿no?, o estilos de trabajo operacional, en donde la gente pudiera hasta inclusive aceptarlos, que esto es lo más grave, no sé, a mí se me ocurre, Roberto, te comparto y le platicaba, yo trabajaba en una casa de bolsa en donde la dirección era sumamente agresiva, ¿verdad? Y teníamos un director que recurría inclusive hasta las humillaciones, ¿no?, para que provocara, ¿no?, efecto su mensaje, y esto se fue permeando en todo el estilo de dirección y gerencial y se convirtió en una cultura, ¿no? Claro. En una cultura de trabajo tóxica.
¿Qué opinas de esto? ¿Así es como funciona esto? Por supuesto, una de las cosas que solemos olvidar, ¿no? Que suele pasarse desapercibida, es el hecho de que toda interacción humana es bidireccional y bilateral, ¿no? O sea, esto es de ida y vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo implemento un estilo de liderazgo con esos rasgos, con esas características, en efecto, va a cascadear. Es decir, cada miembro en esta escalera de autoridad, ¿no? De puesto en la jerarquía de la organización, va a empezar a utilizar ese estilo. ¿Por qué? Porque es como se da, ¿no? A mí así me tratan, pues yo así voy a tratar a mis subalternos. Lo que es muy curioso es lo que pasa en sentido inverso. Es decir, de una forma u de otra, si tenemos ese estilo de autoritarismo, ¿no? O de liderazgo impositivo, humillante, etcétera, es porque de una forma u de otra el subalterno también lo está permitiendo. ¿A qué voy con esto? Que de una forma u de otra estamos generando equipos disfuncionales. Son equipos de trabajo disfuncionales y de una forma u de otra tenemos relaciones codependientes. Como abogado del diablo en favor del colaborador, te podría decir, no tengo de otra, ¿no? O sea, lo necesito y no lo acepto porque me guste, sino porque lo necesito. Podría haber algunos, ¿no? Podría haber Claro, otros que se acostumbran, pero ¿qué pasa ahí? y no nada más el hecho de que lo necesito. Eh, Tenemos que entender que de una forma u de otra la conducta humana y la mente humana, pues digo, me encantaría decirte que la mente es tonta, ¿no? Y no sabe lo que hace. No, no, no. La realidad es que incluso en el aspecto conductual hacemos lo que hacemos por algo. Nada es casual, todo es causal. La realidad es, si yo tengo un líder autoritario, impositivo, que me humilla, que me avergüenza frente al equipo, ¿puedo dejársela pasar porque me conviene? En algún punto el hecho de que yo pueda llegar a enterarme pues, de ciertas condiciones, de ciertas situaciones en el desempeño de mi jefe, en los objetivos, en los logros, en el alcance de metas, puede convertirse en una moneda de cambio para que a su vez yo tenga ganancia. Es decir, yo sé, me has tratado mal, me has gritado, lo que quieras, Maltratado. pero en algún punto yo me puedo enterar de algo que tú hiciste, que no salió como debía, y me puedo agarrar de ahí para llevar agua a mi molino. Por supuesto, estamos hablando de conducta humana y esto siempre se da, ¿no? Que es un poco a lo que me refiero con esta situación de la interacción codependiente. Muchas veces pensamos que la codependencia solo se da en las relaciones de pareja. La realidad es que se da en todas las interacciones humanas. Puede darse una codependencia, hay alguien dispuesto a ceder, a permitir, porque en algún punto esto me conviene, puedo llevar. Sí, o sea, la realidad es esa. Pues, me suena esto, digamos, a una relación de conveniencia, Claro, ¿verdad? En donde, imagínate, estamos hablando de conveniencias de tipo laboral, económicas, ¿no? O sea, que son innatas al tema propio laboral, pero también podría haber inclusive hasta conveniencias de tipo emocional. ¿Qué sí, sucedería si empatara, ¿no? Si yo tengo un padecimiento, vamos a llamarlo así, tengo una condición, una circunstancia que personalmente vengo arrastrando y me topo, ¿no? Con un contexto que me favorece esa misma conducta en donde me he hecho adicto inclusive de ello, pues hasta inconscientemente podría estar, no quisiera decir disfrutando, pero sí está empatando, ¿no? Está exacto. lamentablemente favoreciendo esa conducta, ¿no? Lo que sucede dentro de la empresa y lo que sucede en mí como persona individual, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y de hecho me parece que en muchos casos va por ahí.
Digo, cuando hablamos, por ejemplo, de las disfunciones del equipo de trabajo, la primera, si recuerdas, mi querido Alejandro, es desconfianza. La realidad las cinco es disfunciones las del cinco libro disfunciones de Lencioni, de Patrick Lencioni. La primera es desconfianza. Correcto. La realidad es, ¿yo puedo confiar en alguien a quien no conozco? Si emocionalmente yo no sé qué va a pasar, qué va a suceder, pues difícilmente va a haber esta confianza, ¿no? Pero lo que pasa muy curioso es qué pasa cuando la confianza que tengo es justamente mi zona de confort. Es decir, yo sé cómo me vas a gritar, en eso sí confío. A lo mejor no confío en ti como líder, como la persona que va a tomar las decisiones adecuadas, que nos va a llevar al objetivo que requerimos, en fin, pero sí puedo confiar en que me vas a gritar, me vas a humillar, me vas a exhibir frente al resto del equipo, me vas a hacer ver mal, etc. Tenemos esa situación, justo lo que describes, ¿no? ¿Qué pasa si yo traigo problemas de autoestima, ¿no? Y de una forma o de otra, esto es a lo que estoy acostumbrado, es a lo que estoy habituado, ¿no? Y entonces entro en un área de confort y yo sospecharía que estamos hablando ahora de una condición tóxica que se está generando, que además es reconocida por el equipo, por el grupo, por los colaboradores, por la propia empresa, y pudiera ser este el punto y la explicación de por qué tal vez se encuentra estancada, por qué la empresa no está evolucionando, por qué las personas en lo individual tampoco está sucediendo esta evolución, estimado Roberto, lo cual pues me gustaría que nos platiques. Tenemos que pasar a mensaje de nuestros patrocinadores, pero de regreso, ¿no? Estas condiciones están generando respuestas, están generando situaciones dentro de la empresa, dentro de las personas, que es en donde me gustaría que estuviéramos ahondando. Y vámonos a una pausa, amigos míos, de nuestra audiencia. Estoy seguro que están muy interesados en continuar escuchándote, estimado Roberto. ¿Cómo no? Vamos a una pequeña pausa de patrocinadores, regresamos y continuamos con esto que tiene que ver con la productividad dentro de la empresa con base a lo que está sucediendo emocionalmente en las personas. Adelante, por favor. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. ¿Quién eres? ¿De los que tienen problemas con sus impuestos o con su facturación digital? ¿Una empresa que requiere una auditoría urgente? ¿Alguien que necesita asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Un negocio que busca ordenar su nómina? ¿O una persona común a la que simplemente no le cuadran las cuentas? ¿Quién eres tú? Y es que nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estabas buscando para hacer lo que mereces ser. Todo esto lo ofrecemos a través de una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías, contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados, corporativo contable. ¿Y tú quieres ser lo que mereces ser? Para mayor y más detallada información, consulta nuestra página web y redes sociales. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos.
Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro. Hoy nos acompaña Roberto Montaño Thompson, discúlpenme, se me trabó la lengua. Roberto Montaño Thompson, él es especialista en ayudar a las personas a expandir su conciencia, pero además especialista en neurociencias. Él se ha dedicado, ¿quién mejor que él que nos vuelvas a platicar? Tenemos aquí unas preguntas que en general, mira, Alfredo Alfaro, Miguel Antonio, John Card, Ángela y Raúl Gómez nos pregunta que si eres psicólogo o cómo es que tienes estos conocimientos, de qué estamos hablando, si gustas. Claro, con mucho gusto. Rápidamente lo comentamos. Mira, curiosamente, ¿no? Y es parte de lo que suelo platicar en los talleres y en los cursos. La vida suele ponerte donde tienes que estar. Yo estudié originalmente arquitectura, fue mi carrera académica, ¿no? En la universidad. Cuando entré a la universidad, todos los exámenes vocacionales me ponían en área 4, específicamente en psicología. Ciertamente me gustaba, pero pues, yo estaba en la necia, ¿no? Como buen joven, estás chavo. En la parte matemática. Yo quiero, sí, no, lo mío es la arquitectura. Y ciertamente me gusta mucho, lo he disfrutado. Pero bueno, hace aproximadamente 20 años he tenido una vida personal compleja, por decirlo de manera interesante. Quedé huérfano muy joven, antes de entrar a la universidad. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones acabaron llevándome a que en algún punto, en algún momento, me invitaran, estando yo con mi despacho de diseño, a participar en un proyecto que tenía que ver con PNL, con programación neurolingüística, y además tuve yo la oportunidad de convivir con Richard Bandler, uno de los dos fundadores de la PNL. El caso es, bueno, en ese lapso de tiempo, la verdad es que me encantó lo que vi. Tuve la oportunidad de entrar a varias de las certificaciones de Richard. Incluso por un tiempo estuvimos intercambiando correos y mensajes y demás, y eso me llevó a buscar una certificación como coach. Curiosamente terminé certificado como coach en PNS, no en PNL, y que es PNS, programación neurosemántica. Okay. Es, digamos, esta es la corriente que funda uno de los discípulos de Richard Bandler y de John Grinder, de PNL, pero la diferencia es que él seguía sacando, digamos, cosas nuevas, cosa que con Richard y John ya no sucedía. Entonces, bueno, me fui por ahí, y esto fue hace justo, pues estamos hablando de 21, 22 años, ¿no? Que sucedió todo esto. Me certifico, y en el momento en que me certifico, tengo la ocurrencia de escribir este primer libro, y ahí es donde empiezo yo a tener este viaje inmersivo en otras corrientes de coaching. ¿Cómo se llama este libro? El libro es... Para que lo puedas compartir. ¿Cómo no? De hecho, por aquí tengo un ejemplar en el portafolio, ahorita lo sacamos. El libro se llama Bailamos, llevando la relación al siguiente nivel, la metapareja. El principio rector, digamos, del libro fue el concepto de que pues, toda interacción humana es compleja, y probablemente la más compleja de todas es la relación de pareja. Correcto. El libro o el concepto del libro no está enfocado en cómo conseguir a tu mejor pareja o a tu pareja ideal, sino en cómo ser tú una mejor pareja. Excelente. Entonces, la intención fue justamente invertir, ¿no? el concepto que solemos manejar, y de ahí surge todo lo demás.
Insisto, ahí fue donde me empecé a involucrar con todas las demás corrientes. En ese primer libro aparece justamente mucho de lo que es PNL y PNS junto con ontología del lenguaje, la corriente de Rafael Echeverría, ¿no? Que es lo que me lleva incluso a este concepto de Maturana, de Humberto Maturana, que es maravilloso, pero pues, es todo un concepto, ¿no? Porque Maturana era biólogo, entonces es este concepto ya visto desde la biología, ¿no? Okay. Entonces fue muy interesante y acabé rebotando con, en aquel entonces todavía muy nueva, tenía 6, 8 años de haber salido a mercado, el concepto de inteligencia emocional. Entonces yo empiezo con ese punto de partida y me voy involucrando con mucho más corrientes hasta que llego al concepto de las neurociencias. Entonces, la idea del modelo es entender esta interacción entre lo que sucede en mi mente en cuanto a la creencia, en cuanto al pensamiento, al diálogo interno, cómo conecta con las emociones, es decir, yo pienso algo, me digo algo, independientemente de que lo exprese o no, y esto me lleva a un enganche emocional. Yo tengo una respuesta emocional que incluso no siempre permito que el resto la vea, ¿no? Por lo menos no de manera completa, ¿no? Uh-huh. Y esto me lleva a esta respuesta neuroquímica en el cerebro que me va a llevar a la somatización. Es decir, esto lo voy a sentir en algún lado. Entonces, este enganche, cuando todavía a lo mejor es muy nuevo, estoy muy joven, pues a lo mejor va a ser nada más sabor de boca amargo, ¿no? La saliva pastosa, las manos sudorosas, la tensión en el cuello, cosas por el estilo, pero conforme vamos creciendo y esto se vuelve una constante, vamos a empezar con problemas gástricos, con problemas cardiovasculares, con problemas incluso locomotores, ¿no? Hay 20,000 cosas que se empiezan a complicar. Entonces, la idea es esa, el modelo está estructurado para ayudarte a ti de una manera personal, vivencial, entender cómo lo haces tú. La realidad es si hay un proceso y el proceso es muy, muy claro, muy interesante, pero lo que le digo yo a las gentes en los talleres, Alejandro, es todos nosotros, digo, a menos que haya una tragedia de por medio, pero todos nosotros caminamos, ¿sí? Evidentemente hay quien esté imposibilitado para hacerlo, pero sigue aplicando para todos los demás. Quienes podemos caminar tenemos el mismo equipo para hacerlo, es decir, todos tenemos 2 pies, cada uno de ellos con 5 dedos, una articulación hacia la pierna, que es el tobillo, las rodillas, en fin, tenemos el mismo equipo, los mismos músculos, los mismos huesos, en apariencia. Y las mismas oportunidades, aparentemente. Aparentemente, pero lo interesante es, a pesar de tener el mismo equipo, cada uno de nosotros lo hace de manera diferente. Ninguno de nosotros camina igual. Correcto. Cada uno de nosotros, e incluso quienes nos conocen muy bien, pueden distinguirnos por la forma de caminar. Nos ven de lejos y de espaldas y mira, sonido, ahí va Roberto, ¿no? El sonido que hacemos, ¿no? Ok, con el cerebro pasa lo mismo. Las partes, los componentes del cerebro pueden ser los mismos, ¿no? Tenemos los mismos, los 2 hemisferios. Derecho, izquierdo, frontal, occidental, todo lo que tenemos. Exacto, ¿no? El hipocampo, el tálamo, la amígdala, todo lo que quieras. Allí están, pero tú y yo no procesamos la información de la misma manera. Roberto, cuando tú tienes contacto con una empresa, la empresa te contrata y en tus talleres con un propósito y un objetivo, ¿hacia dónde apunta el trabajo que haces con la empresa? Normalmente hacia un cambio de cultura organizacional. Es decir, ¿qué tipo de liderazgo y de trabajo en equipo estamos buscando? La realidad es un equipo
que no tiene el liderazgo adecuado y no tiene la cohesión debida en los equipos de trabajo, es un equipo poco rentable, es una empresa que está perdiendo dinero. La realidad es esa. No lo vemos, volvemos, porque no, hasta ahora no se ha hecho esa conexión. Pero volvemos, alguien que no está concentrado al 100% porque trae problemas con el jefe, porque lo llamaron, le llamaron la atención, porque de una forma o de otra siente que su trabajo está en riesgo, lo pueden correr o lo que quieras, ¿no? Lo exhibieron, lo humillaron, lo avergonzaron frente al resto del equipo, ha sido exhibido, lo que sea. Es alguien que durante un lapso de tiempo, debido a los neurotransmisores que está manejando y al ritmo, al ciclo de pensamientos que trae, va a estar fuera de foco, no va a estar poniendo atención, va a traer muy poca memoria, va a estar corto en cuanto a recursos físicos, incluso los reflejos son más lentos. Hay toda una gama, ¿no?, de opciones dependiendo de lo que acaba de suceder. Alguien que está así y se está haciendo cargo o es parte de un proceso productivo, pues adivina qué le está pasando a ese proceso productivo. La producción no está, se está alterando, claro. o yo lo vería como trabajando, haciendo la analogía con un vehículo a media pila, ¿no? O sea, está trabajando, ¿no?, con bujías al 50%, ¿no? Y hay todo un potencial que se está desperdiciando y que cuesta dinero, ¿verdad? Y que es justo lo que la empresa tiene que identificar, porque no está sucediendo ese camino, esa operación sanamente. Ahora, Roberto, ¿qué va a experimentar la empresa en la implantación de este taller? ¿Y qué estaría ganando? ¿Cuál sería ese resultado, si es que se puede hablar de algo genérico? Entiendo que tal vez es un traje a la medida, pero va hacia un objetivo, ¿no? Sí, de hecho es un traje a la medida. Mira, ¿qué es lo que sucede? Me parece que uno de los primeros cambios que vas a ver va a ser el de mandos con capacidad de delegar. Uno de los primeros puntos que para mí han quedado claro en este proceso es normalmente los líderes no saben delegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos brincamos todas las partes, ¿no? Es decir, como yo soy el directivo, pues entonces te voy a dirigir, y la manera de dirigirte es quiero que hagas esto y se acabó. Y entonces, órale, ve y hazlo. ¿Cómo? Como Dios te dé a entender, ¿no? A mí nadie me dijo qué tenía que hacer para ser director, ¿no? De una forma u otra he ido aprendiendo sobre la marcha, con mi experiencia, y entonces asumimos que el resto del equipo está igual. Aquí hay una serie de sesgos, además de los neurotransmisores, jugando en esta parte, ¿no? El primero que se me ocurre, ¿no? Evidentemente, es el Dunning-Kruger, el sesgo Dunning-Kruger, ¿no? Y es en el que asumimos que porque yo sé, los demás saben. Y no. La realidad es, pues, estoy complicando porque eso no es delegar. Yo no estoy entrenando ni apoyando la curva de conocimiento, de aprendizaje de mi gente. Que además tienen que transitar por ella necesariamente, ¿no? Y esto le va a costar a la empresa. Pero además yo estoy esperando que lleguen los resultados de manera inmediata, ¿no? O sea, ya te dije qué es lo que tienes que hacer y cómo quiero que lo hagas, ve y hazlo. Me encantaría decirte que funciona, pero no funciona. La realidad es no va por ahí. Y hay una contraposición, porque por un lado existe la necesidad y la exigencia de generar resultados, pero por el otro no se entiende que se necesita una capacitación para poder lograr los resultados esperados, por lo menos dentro de las reglas digamos, de la empresa, porque si tú me dices, ve y consíguelo, yo lo voy a hacer a quemarropa y podría ser a cuesta de lo que sea. Claro. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde van a saltar y van a decir, oye, pues es que hay cierto lineamiento, te lo saltaste, tú me dijiste que lo consiguiera. Que lo hiciera, y entonces, ¿no?, ahí, ¿no? Pues te lleva a una dirección que no era la esperada porque no se tomó con seriedad, ¿verdad? Ni se tenía la conciencia de verificar que realmente se va a transitar por ese camino.
Es correcto. Entonces, pero volvemos, muchas veces esto incluso está de una forma o de otra provocado, promovido y avalado por la misma organización. ¿Por qué? Porque tengo a este tipo de líder, ¿no? Que no va a entrenar, no va a apoyar, no va a delegar de manera adecuada en sus miembros, pero me va a conseguir el número. En el periodo yo voy a llegar al numerito que le habíamos platicado. Y muchas veces lo que perdemos de vista es que ese número está limitado. Si bajo esas condiciones logramos llegar a ese número, imagínate lo que lograríamos con un equipo bien alineado, bien engrasadito, bien lubricado y jalando como debe de ser. Volviendo a este ejemplo que tú ponías, ¿no? Pues sí, oye, traigo el Ferrari, pues sí, pero lo estoy haciendo caminar con el freno de mano trincado a todo lo que da, ¿no? Correcto. Pues estoy forzando la máquina, estoy quemando balatas, discos, transmisión, Y no estoy dándole en la torre a todo. Tarde o temprano esto va a tronar, ¿no? Cuando se privilegia el resultado de corto plazo, exacto, corres con los riesgos de la supervivencia del negocio en el futuro, porque no estás atendiendo verdaderamente, ¿no?, la estructura basal que te va a garantizar que llegues a ese punto, ¿no?, de largo plazo. Se están inclusive llevando a cabo deformidades, ¿no?, dentro de la misma empresa que se van a aceptar como convencionales y generalmente aceptadas, ¿no? O sea, estas deformidades, pero al final no van a, podría ser la explicación de por qué no evoluciona o por qué perece una empresa, ¿no? No se atendió adecuadamente esto. Mira, volvemos, tiene que ver con ciencias de la conducta, que es parte de lo que entra aquí. A final de cuentas, la conducta se vuelve hábito y el hábito se vuelve costumbre. Entonces hay un punto en que la cultura organizacional realmente está conformada de las costumbres que tenemos. Y si la costumbre que tenemos en la empresa es ese estilo de liderazgo o de trabajo en equipo o lograr los objetivos, los objetivos a costa de lo que sea, ¿no? Pues esa es la cultura organizacional. Y es lo que hay que identificar muchas veces cuando se hace un diagnóstico de la empresa, como sucede en lo personal, nos damos cuenta de que hay mucha responsabilidad propia, o si no es que es toda, ¿verdad?, que explica el por qué estamos en una posición específica, ¿no? Va a ser doloroso tomar decisiones de cambio, va a suceder, pero esto nos va a garantizar que en el futuro sigamos vivos, sigamos dando resultados, ¿verdad?, en una conciencia, ¿verdad?, de por qué estamos generando esos resultados o por qué no los estamos generando. ¿Es correcto, Roberto? Totalmente, mira, yo creo que volvemos, esto tiene mucho que ver con la historia que traemos como humanidad a lo largo de nuestra historia. Y una de las cosas que se nos olvida es la velocidad de cambio que se está dando hoy en día. Este estilo de liderazgo, esta forma de hacer las cosas nos funcionaba muy bien en la segunda revolución industrial, que de hecho es donde surge esto, ¿no? Esta obsesión con el control, con vigilar el proceso, con el resultado. Todo esto estamos hablando de la segunda revolución industrial. Hoy en día estamos en la quinta y por primera vez además estamos corriendo con dos paralelas, la cuarta y la quinta. Entonces, estamos hablando de que la quinta está centrada justo en las habilidades suaves, en la persona, en el ser humano, en el recurso humano de la organización. Y esto de una forma o de otra tiene que ver con estas habilidades suaves de las que estamos hablando. El aspecto emocional, ¿por qué? Porque hoy el mundo cambia a una velocidad que no cambiaba hace un siglo. Durante la revolución industrial, si alguien iba subiendo en la jerarquía del organigrama, pues tenía toda su carrera profesional para entender y conocer el proceso y poder dirigirlo. Y ojo, eso no quería decir que lo entendiera, ¿eh? Me lo sé qué es lo que hay que hacer, entonces no necesito ni siquiera muchas veces entenderlo. Es decir, no era algo razonado muchas veces, ¿no? Era simple y sencillamente sé que después de A va B y después de B, C, D, E. Entonces ya me lo aprendí y tuve toda mi vida laboral y profesional para aprenderme esto. ¿Puedo llegar a dirigir el proceso? Sí, claro.
Hoy en día ya no. Hoy en día la realidad es que lo que hoy estamos implementando en un proceso puede cambiar mañana, si no es que hoy mismo. O sea, ¿qué es lo que nos ha pasado con toda esta cantidad, ¿no? De administradores de recursos en línea, ¿no? Desde los CRMs a todas las demás. Esto nos está cambiando la jugada de manera constante. Entonces la realidad es, ya no tenemos ese tiempo. Ya no es decir, ok, es que hoy empiezo a aprender y tengo los próximos 30 años para llevar mi carrera hasta la punta de la pirámide y vamos a aprender con calma. Y no, o lo razonas rápido, lo entiendes y lo aplicas. ¿Por qué? Porque mañana ya cambió. Ya cambió. Entonces, la jugada ha cambiado de una manera impresionante. Y esta es la parte que estamos omitiendo, que la gente no está entendiendo. Entonces, resulta con que esto nos lleva a todas estas inseguridades personales de, híjole, caray, pues sí, a lo mejor soy el líder, a lo mejor soy quien tiene que tomar las decisiones, pero no estoy seguro ni tengo la certeza de estar haciéndolo de manera adecuada. Y esto se transmite a todo el equipo y todo el equipo está igual. O lo peor de todo, ¿no? Yo creo que lo hemos visto. Tienes a un joven pataleando abajo de la pirámide, ¿no? Del equipo, porque él tiene otra percepción de las cosas y sí entiende cierta parte del proceso. Entonces, en lugar de estar haciendo equipo, tenemos a estos elementos contrapunteándose porque uno entiende el aspecto del cambio, pero el otro entiende el proceso por el que hay que llegar al objetivo y cuál. Oh, correcto. Traemos un problema por ahí y es emocional, ¿no? Magnífico. Estimado Roberto, pues se nos ha agotado el tiempo, nos ha dado mucho gusto haberte escuchado, estoy seguro que nuestra audiencia y lo disfrutó. Nos preguntan mucho si tienes cursos, si tienes seminarios, si vas a tener una plática a corto plazo, ¿dónde te pueden localizar? Si le puedes compartir rápidamente, con mucho gusto, por favor, Roberto. ¿Cómo no? Encantado. Pues bueno, digo, mi perfil en LinkedIn con mi nombre, Roberto Montaño Thompson, THOMPSON. De la misma forma, Roberto Montaño, mi fanpage en Facebook, o Soft Skills Factory, que es la de como tal de la empresa, también en Facebook. Y sí, de hecho, mañana tengo la sesión de inducción para el taller de competencias emocionales personales de manera digital. Este taller se da lo mismo de manera presencial que digital, pero pues bueno, el presencial estamos circunscritos a la distancia geográfica, entonces esto aplica de momento aquí en Querétaro, ¿no? Que es la versión abierta. Por supuesto, si hay alguna empresa interesada, pues esto se puede dar de manera in-house, ¿no? Buenísimo. Para cualquier empresa. Y la idea es justamente esto, ¿no? Parte de lo que comentábamos, ¿no? Por ahí nos preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que considerar con respecto a la contratación de un coach? Me parece que lo primero que hay que considerar, obviamente, son los logros, pero además de los logros, la certificación. Me parece que no dejarías tu salud física en un médico que no avala su quehacer a través de una serie de credenciales. Con los coaches es igual, ¿no? Entonces, si alguien está certificado por instituciones como la IAC o la ICF o estamos hablando de gente que ya se tomó la molestia de pasar por un proceso normativo, regulatorio, de lo que hace, de su trabajo, de sus conocimientos, y esa es parte, de una forma o de otra, de lo que debe de cuidar la empresa o la persona al contratar el servicio de cualquier coach. Alguien que no está avalado por este tipo de organizaciones, pues lo mismo pudo haber tomado un curso de fin de semana y en 24 horas decir que ya es coach, ¿no? Correcto. O igual leyó un par de libros. Correcto, muy bien.
Gracias, estimado Roberto No, Montaño gusto. Thompson, un gusto haberte tenido aquí en cabina. Nos dejas con el deseo de volverte a invitar y tendrás la invitación para poder seguir hablando de este tema. Tenemos que irnos, agradecemos a toda nuestra audiencia. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, viernes de 12 a 1, tienen una cita con el conocimiento empresarial. Gracias, Roberto, gracias a nuestra audiencia, nos despedimos, que tengan excelente tarde, nos escuchamos el día de mañana.